Hola, bienvenidos. El día de hoy es un honor para mí trabajar un tema muy interesante con todos ustedes. Este tema corresponde principalmente al tema de los desastres naturales y desastres provocados por el hombre. Soy el profesor Juan Manuel y el día de hoy vamos a conocer un poco sobre qué son y qué podemos hacer ante este tipo de eventos. Ahora, para iniciar, comenzaremos con un video, presentando un video en el cual escucharemos lo que Ojin le comenta a Donají. Ojin, recordemos que es un niño que le da le hace una carta o le lee una carta diciendo lo que pasó hace algunos años en la Sierra Norte de Puebla. Te invito a ver el siguiente video. Teciutlán, Puebla. Hola, Donají. Te escribo desde Teciutlán, en la Sierra Norte de Puebla. Me llamo Jin, pero mis amigos me dicen Otzga, porque me muevo como venado al jugar fútbol. Ojin significa movimiento en náhuatl y Otzga venado en mi lengua totonaca. Ayer vino mi tía Citlali, y como llovió mucho, recordó que en octubre de 1999 llovió tanto que se desgajó parte de la colonia La Aurora, cerca de mi casa. Nos contó que la lluvia duró 10 días. Al octavo se oyó un ruido muy fuerte, como si el suelo se rompiera. Y al poco rato, personas angustiadas caminaron hacia el panteón. Cuando llegaron ahí, escucharon gritos y llantos bajo la lluvia persistente. Muchas tumbas y casas habían desaparecido. Se cayeron. En el noticiario dijeron que hubo un deslizamiento que se llevó la parte oriente del poblado. Y como se habían suspendido las clases y otras actividades, la mayoría de las viviendas estaban habitadas, por lo que murieron más de 100 personas. Luego dijeron que llegaron los del Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED, y Protección Civil para investigar las causas del deslizamiento y alentar a las personas de todo el municipio a realizar acciones que evitaron otro desastre similar. La maestra nos explicó que es un desastre y dice que ocurren en todo el país y en el mundo. Espero que tú nunca hayas vivido algo tan terrible como esto. Escríbeme para contarme si ya estudiaron la lección de desastres y cuáles han ocurrido en tu entidad. Hasta pronto, Ojin. Como te pudiste dar cuenta, Ojin le platicaba a Donají qué es lo que ocurrió en su estado y qué es lo que ocurrió en su comunidad. Te diste cuenta que aquí pasó o aquí ocurrió un desastre. ¿Por qué? Porque realmente no paraba de llover. Entonces, pues obviamente esto causó algunos daños en las viviendas. Lamentablemente hubo personas que fallecieron. Pero eso se debe a algo muy importante que te voy a explicar a continuación. A continuación te voy a comentar acerca de los desastres. ¿Qué son los desastres? Los desastres alteran negativamente la vida natural, social, económica y cultural del lugar donde ocurren. Es decir, ocurre una situación en la cual pues obviamente hay cierto peligro, cierta amenaza a la población. Y como dice aquí, alteran negativamente a la vida natural, social, económica y cultural del lugar donde viven. Pero aquí ojo, porque hay dos tipos de desastres: desastres naturales y desastres provocados por el hombre. Vamos a comenzar con el primero. Este tipo de desastres se llama desastres naturales. ¿En qué consiste? Los desastres naturales son, por ejemplo, ciclones, heladas, sequías, terremotos o deslizamientos de tierra. En este caso, los desastres naturales no los podemos prevenir. Ojo, es muy importante esto. No se pueden prevenir para que estos ocurran, pero sí podemos hacer algo para evitar así consecuencias muy graves. Ahora, ese es el primer tipo de desastres. El segundo de ellos son los desastres provocados por el hombre. En este caso, la actividad humana genera también desastres, genera también riesgos. Estos desastres también son conocidos como riesgos antropogénicos y, bueno, se caracterizan por ser explosiones de fábricas, epidemias o derrames de sustancias químicas peligrosas. Eso es muy importante conocerlo. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de desastres, como te comentaba: aquellos que son provocados por la naturaleza y no podemos prevenir que pasen, y aquellos que son provocados por el hombre, que finalmente esos ocurren por la actividad humana. Ahora, para que ocurra un desastre, ojo, aquí es muy importante que para que ocurra, ya sea un desastre natural o un desastre provocado por el hombre, debe ocurrir algo muy importante.
y es un fenómeno que represente amenaza o peligro. Por ejemplo, un volcán activo. Imaginemos aquí en este momento que en el estado de Puebla tenemos uno de los volcanes activos en nuestro país y corresponde al Popocatépetl. Imaginemos, para que ocurra un desastre, deben de ocurrir hay dos factores que deben intervenir. Uno de ellos, el fenómeno que representa la amenaza, en este caso, el volcán. Y para que ocurra un desastre hay otro factor que es necesario, que es decir, una población expuesta o una población vulnerable. En estos dos casos de los que hablamos, de esos dos factores que hay, pues obviamente cuando ocurre una situación como una erupción volcánica, va a afectar la vida económica, social, cultural de una sociedad, de un lugar. Entonces, en este caso, es por ello que comento esto, que hay factores, estos dos factores de riesgo deben ocurrir para que ocurra un desastre. Ahora, ¿qué pasaría? Ponme a pensar un poco. ¿Qué pasaría si ocurre un sismo? Obviamente un sismo en un lugar donde no hay nada, donde no hay gente, no pasa más allá de que haya grietas o grandes espacios en los que se abra la tierra. Pero ahora, ¿qué pasaría si este sismo ocurre en una zona en donde está habitada? Obviamente te vas a dar cuenta que ahí va a ocurrir un desastre. ¿Por qué? Porque realmente va a afectar a la vida, a la sociedad. Ahora, hablando de sismos, te voy a invitar vamos a armar juntos este mapa mental. El siguiente mapa mental lo vamos a realizar con información de un evento muy importante que sucedió en nuestro país. Este evento es el sismo en México. Para completar este mapa mental, es muy importante responder la primera pregunta que dice, ¿cuándo? ¿Cuándo sucedió este evento? En este caso, para responder esta pregunta, es necesario responderle y decir que este ejemplo que te comento en este momento sucedió el 19 de septiembre del año 2017. Te das cuenta que en este caso estamos hablando de que este evento se llevó hace algunos años. Eso fue cuando ocurrió. Ahora, ¿qué lugares fueron los afectados o qué lugares afectó este evento o este desastre? Que recordemos, es un ejemplo de desastre natural. ¿Qué lugares afectó? Bueno, aquí es muy importante reflexionar que en este evento se afectaron lugares como en los estados de Morelos, Puebla, Ciudad de México, Tlaxcala, el Estado de México, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Veracruz. Esos son algunos de los estados que fueron afectados durante este evento. Ahora, la siguiente pregunta que vamos a contestar es la siguiente y dice, ¿a cuántas personas afectó? Ojo, esto es muy importante, porque para que ocurra un desastre, obviamente se requiere principalmente, es muy importante saber cuáles son las afectaciones que tiene. En este caso, para responder esta pregunta, les digo que este sismo en nuestro país tuvo más de 370 muertes y lamentablemente más de 7,000 heridos. Un desastre, como les mencionaba y les repito nuevamente, es cuando se afecta negativamente el lugar donde viven las ciertas personas. Entonces, en este caso nos dimos cuenta que muchas personas fueron afectadas de diferentes maneras. Lamentablemente hubo fallecidos, hubo muchos heridos y también apelando a sus consecuencias sobre este sismo, fueron las siguientes. Las consecuencias que tuvo este sismo o este evento fueron principalmente que más de 100 personas fallecidas. Obviamente aquí estamos hablando de las consecuencias que tuvo. Más de 100 personas fallecidas, decenas de edificios derrumbados, incendios aislados y alrededor de 2 millones de personas sin electricidad. Fueron algunos ejemplos, algunas consecuencias que tuvo ese sismo. Nos podemos dar cuenta aquí cómo es que afectó. Y este ejemplo que les comento es simplemente para hacer información o para que la información que ocurrió en ese evento la podamos determinar o la podamos observar. Ahora, finalmente la última pregunta. Y es muy importante esta pregunta, ¿qué se puede hacer para prevenirlo? Como tal, nosotros no podemos prevenir un sismo, no podemos decir qué día puede temblar o qué puede afectar, pero sí podemos hacer algo. Y esto es muy importante reflexionarlo, porque dice, ¿qué se puede hacer para prevenir? Pues mira, en el caso de los sismos, tanto Protección Civil, que es una institución muy importante que nos dice qué hacer o cómo actuar antes, durante y después del siniestro, nos da las siguientes recomendaciones.
Y para un sismo dice que antes de un sismo, lo que podemos hacer nosotros como ciudadanos es crear un plan familiar de protección civil en el cual tengamos las características, sepamos cómo actuar ante eventos como este. El segundo, organizar y participar en simulacros. Es muy importante. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir conocer cómo actuar o qué hacer ante un siniestro como este. Identificar las zonas de seguridad. Eso es muy importante. Debemos de buscar lugares en los cuales estemos seguros y que no tengamos la incertidumbre de que pueda ocurrir algún otro accidente. Revisar las instalaciones de gas y luz. Esto es muy importante que algún familiar, algún adulto lo haga o especialistas lo hagan. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando hay un sismo, hay instalaciones de gas y de luz que tal vez no revisamos y que hay tal vez fugas o demás. Entonces, esto nos va a permitir el revisar estas instalaciones, pues que no haya otro tipo de problemas después. Finalmente, preparar una mochila de emergencia. Para esta mochila de emergencia, más adelante te voy a explicar en qué consiste, cómo podemos armarla, porque son varios elementos o varios criterios que debemos tomar en cuenta para crear esa mochila de emergencia. Ahora, sabemos cómo actuar antes del sismo. Veremos ahora qué hacer durante el sismo. Dice, aléjate de ventanas y objetos que pudieran caer. Esto es muy importante, alejarnos de ventanas y objetos que pueden caer, porque, como les mencionaba al inicio, debemos buscar zonas en las cuales pues, no nos afecte o no tengamos consecuencias negativas. Como segundo punto, conservar la calma y ubicarte en zonas seguras. Eso es muy importante, conservar la calma. ¿Por qué? Porque muchas veces perdemos la calma, perdemos el control y queremos correr para salir. Lo entiendo, pero antes de eso debemos de reflexionar un poco que esto es contraproducente, es decir, va en contra de una mejora. Por lo tanto, es mejor conservar la calma, tranquilizarte un poco y ubicarte en zonas seguras. Si estás en un edificio, si estás en un lugar alto, donde haya elevadores, te pido de favor que no los uses. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando ocurre un sismo, se corta la energía eléctrica. Entonces, si tú estás en el elevador, te puedes quedar ahí encerrado. Y esto va a ser peor porque no vas a poder salir o despejar la zona. Cortar el suministro de energía eléctrica y gas. Muchas veces, obviamente el sismo no nos va a decir cuándo va a ocurrir, pero es muy importante que cuando estemos las actividades cotidianas, como un ejemplo, hacer de comer y comienza a temblar, es muy importante cortar el suministro de gas, el suministro de luz. ¿Por qué? Porque si dejamos abierto, un ejemplo, estamos cocinando, comienza a temblar y nos salimos corriendo, aquí hicimos varias cosas mal. ¿Por qué? Porque dejamos abierto el gas y esto puede ocurrir una fuga que más adelante puede convertirse en una explosión. Entonces, para evitar esta situación, cortar todo tipo de suministro eléctrico y de gas. Alejarte de postes es otro de los elementos, cables y marquesinas. ¿Por qué? Porque nos pueden caer encima y esto también va a ser pues otro riesgo total. Finalmente, si tú vienes en un automóvil o tu papá viene manejando, tu mamá o algún familiar, comentarles que no se estacionen o no estacionen su automóvil cerca de edificios altos o de lugares que puedan caerse, porque si se caen, pueden caer sobre nosotros y obviamente esto va a ocasionar un riesgo mayor. Ahora, eso es antes y durante el sismo, en este caso, porque recordemos que estamos retomando el sismo, las recomendaciones para el sismo. Y ahora, ¿qué va a pasar después? Después, ¿qué es lo que va a pasar? Muy bien, después de que ya haya ocurrido el desastre, el siniestro, debemos revisar las condiciones de tu casa. Aquí, solamente una persona podrá entrar y sería un adulto para que revise así de manera general cómo está tu casa, cómo quedó después del sismo. ¿Por qué? Porque muchas veces ocurren grietas que pues, son contraproducentes o pueden dañar estructuralmente tu casa. No encender cerillos o en caso cigarros hasta asegurarse de que no haya fuga de gas. Si un ejemplo, yo salí y no cerré el gas, tengo que verificar antes si no hubo una fuga de gas, porque si hubo una fuga y yo prendo un cerillo, lo que voy a ocasionar es una explosión. Utilizarse el celular solamente para emergencias. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces todos quieren marcar, todos quieren pues sí, estar llamando o verificar cómo es su familia. Pero aquí es muy importante de que permitamos que las llamadas solamente estén de pura emergencia. O sea, porque muchas veces saturamos las líneas y no permitimos que las llamadas de emergencia salgan al instante. Mantente informado y atienda las recomendaciones de Protección Civil. Esto es sumamente importante, porque Protección Civil
nos va a determinar qué hacer ante eventos como este. Y si, un ejemplo, no ponemos atención en lo que nos dicen, pues no vamos a poder informarnos acerca de lo que debemos hacer. Finalmente, permanecer atento se pueden representar réplicas. Cuando ocurre un sismo de magnitud grande o alta, obviamente estamos expuestos a que en algún momento ocurra uno similar o alguna réplica. Entonces, estar siempre preparados. Como te diste cuenta, en este momento lo que hicimos fue ver un ejemplo claro de lo que ocurrió en nuestro país. Te diste cuenta que es un desastre natural y a su vez, esto lo que origina es de que debemos hacer un plan de acción. Un plan de acción para poder intervenir o saber cómo intervenir ante eventos como este. Ahora, en pantalla podremos ver unas imágenes en las cuales vamos a identificar algunos desastres tanto naturales como provocados por el humano. En este primer caso, vemos una imagen acerca de un sismo, es decir, de las consecuencias del sismo. Te das cuenta que hay edificios que se han derrumbado completamente. Entonces, este desastre como tal no lo podemos prevenir nosotros o no podemos decidir cuándo va a temblar o cómo va a temblar, sino que esto debemos estar preparados siempre y de atender las recomendaciones que te acabo de mencionar. En la siguiente imagen podemos ver un accidente, un desastre provocado también, parte por el hombre. ¿Por qué? Porque te das cuenta que en este caso hay varios barcos, hay varias embarcaciones pequeñas en las cuales se están incendiando. Esto, como tal, es un incendio también que puede ser provocado por el hombre o puede ser también provocado de manera natural. En esta imagen podemos ver que es provocado en este caso por el hombre. En la siguiente imagen vemos una inundación. Al igual que lo anterior, aquí influyen las dos partes, tanto el desastre natural como el desastre por el hombre. ¿Por qué? Porque hay veces que llueve muy fuerte. Tal vez te habrás dado cuenta que llueve bastante fuerte y mucho tiempo, muy prolongada la lluvia. Pero también te has dado cuenta que se comienza a inundar porque las coladeras donde tiene que salirse el agua no se va porque tiramos la basura, porque se tira en la calle basuras, bolsas y demás, y esto tapa las coladeras que permite que no se vaya el agua y se inunden las colonias, las casas y demás. Finalmente, en la siguiente imagen podemos ver este resultado de los desastres naturales, bueno, de los desastres provocados por el humano. Te das cuenta que la basura es uno de los principales problemas que hemos ocasionado nosotros. ¿Por qué? Porque consumimos los productos, pero toda esa basura que acumulamos se queda en las calles, se queda en las playas, se queda en algunos lugares donde puede ocurrir un accidente grave después, como las inundaciones. En la siguiente imagen podemos observar un incendio forestal. Esos son muy comunes, se deben también a las estaciones del año, porque recordemos que a inicios de año todo está seco, es decir, todo está amarillo. Los campos están amarillos y secos y hace demasiado calor. Entonces, como hace mucho calor y está todo seco, permite o favorece a que esos incendios se hagan más o se propicien más rápido. Finalmente, también podemos observar que los humanos, en muchos de los casos, tratamos de solucionar las cosas por la vía de la guerra. Entonces, esta última imagen se ve una proyección o se ve una imagen acerca de una explosión de una bomba, que también ese es un desastre provocado por el humano. ¿Por qué? Porque esas bombas afectan el lugar donde vive la gente y afectan obviamente porque hay heridos y pues lamentablemente también hay muertos. Muy bien, estas imágenes que acabamos de ver son algunos ejemplos de desastres provocados por el hombre y desastres que también son naturales, que no podemos prevenir. Finalmente vamos a ver un último tema. Este último tema corresponde a este. Te das cuenta, este símbolo que acabas de ver aquí o este escudito que acabas de ver aquí es de Protección Civil. Como te dije al inicio, Protección Civil se encarga de decirnos cómo actuar antes, durante y después y crear protocolos en los cuales podamos salvaguardar la vida. Una de estas medidas que maneja Protección Civil son las medidas generales para la prevención. ¿A qué se refiere con esto? Estas medidas son generales, son para cualquier tipo de evento, cualquier tipo de desastre, tanto natural como provocado por el hombre. En caso de desastre, tal vez tengas que pasar varios días sin salir de tu casa. Ojo, tal vez son varios días que no puedas salir de tu casa, por lo que tu familia y tú deben estar preparados. Pero también, en algunos casos, el lugar donde vives puede ser una zona en peligro, así que deberán trasladarse a un refugio temporal. En este caso, podemos darnos cuenta de dos elementos. Uno, en el que tengas que quedarte en casa y no salir, y en el otro, en el que no puedas ingresar a ella. Entonces, para eso,
Protección Civil hizo una lista que podrás encontrar también en tu libro de texto, donde podemos ver esta lista de provisiones para casos de emergencia. El primero de ellos es la lista general, en la cual pues debemos considerar tener agua, mínimo 2 litros diarios por persona, en envases irrompibles. Y alimentos, aquí es muy importante porque también se requieren de alimentos que no se echen a perder fácilmente, que no se echen a perder rápido y que tampoco necesiten cocerse, porque si tenemos que salir de casa, no vamos a tener a disposición una estufa. Entonces, no podremos cocinarlo o no podremos comer. El segundo punto que Protección Civil nos marca son, bueno, llevar destapador, cuchillo y abrelatas. ¿Esto para qué? Para poder abrir estas latas, para poder abrir y poder comer estos alimentos que llevamos. También es muy importante llevar una radio y una linterna, porque la radio es muy importante para estar siempre comunicados, siempre informados de situaciones que pasen o de situaciones que nuestras autoridades locales o nuestras autoridades de protección civil nos marquen. Velas y cerillos dentro de una bolsa de plástico, porque eso también va a hacer mucha falta para nuestra mochila de emergencias o nuestro kit de emergencias. Finalmente, en caso de que haya una inundación, es muy importante tener impermeables y botas. Ahora, esto es de manera general. También Protección Civil nos pide o nos solicita que tengamos unos documentos, una lista de documentos básicos. Estos documentos básicos son, por ejemplo, acta de nacimiento y de matrimonio, pasaporte, la CURP, que es la clave única de registro de población, y la credencial de elector. Esto con la intención de que puedas identificarte ante las personas y que podamos tener un plan de intervención en el cual tú estés siempre identificado. Otro punto muy importante son los certificados o constancias de estudio, documentos agrarios, documentos de seguros, de escrituras nominales, es decir, los documentos de tu casa también es muy importante que los tengas a la mano. Otro punto más son las credenciales de seguridad social. Estas credenciales nos van a permitir, pues, como sabrás, son las cartas para poder tener o acceso al seguro social, licencias de manejo y finalmente el dinero en efectivo y tarjetas bancarias, así como libretas de ahorro y cheques, son muy importantes para el desarrollo y para que puedas tenerlos todos a la mano en caso de que ocurra un desastre o una emergencia. Protección Civil nos maneja ciertas actividades en las cuales podemos ir armando nuestro botiquín. Este botiquín, o de primeros auxilios, corresponde a alcohol y algodón. Es muy importante tener esos elementos como básicos. Seguritos, analgésicos, antiácidos y laxantes, aplicadores, ya sea, bueno, los conozco como hisopos o cotonetes, y gotero. Otro elemento importante son las bolsas de plástico y bolsas de plástico para agua caliente, bicarbonato de sodio, cinta adhesiva, jabón antibacterial, manual de primeros auxilios, pastillas para náuseas, tijeras, vaselina y vendas de diferentes tamaños. Esto nos va a ayudar principalmente a tener los elementos básicos o los elementos generales sobre los primeros auxilios en caso de requerirlos. Finalmente, hemos visto hasta este momento qué es un desastre, qué tipos de desastres hay y qué factores requerimos para que se considere un desastre. Ahora, después, lo siguiente que vimos fue un mapa mental en el cual reflexionamos acerca de qué es lo que sucedió hace algunos años en nuestro país con este sismo que ocurrió hace ya algunos años en el 2017. Finalmente, te dejo una tarea muy breve. En tu cuaderno reflexiones muy bien estas dos preguntas. La primera, ¿han vivido un desastre relacionado con un fenómeno natural? Si tu respuesta es sí, me interesaría bastante que me dijeras cuál ha sido esa experiencia que has tenido con algún desastre relacionado con algún fenómeno natural. De igual manera, la segunda pregunta dice, ¿han vivido un desastre relacionado con un fenómeno provocado por el humano? Si tu respuesta es sí, también me gustaría que especificaras cuál es ese desastre provocado por el humano que tú has vivido y que pues tal vez te ha tocado vivir o poder observar. Entonces, te dejo esas dos preguntas de reflexión que las puedas contestar en tu cuaderno para que con la intención pues de tener un amplio recorrido que tú puedas identificar estos dos tipos de desastres para saber cómo actuar ante ellos. Ahora, entonces, esto que te acabo de platicar y que tienes de tarea es para que tú reflexiones, para que tú veas qué hacer antes, durante y después, no solo de un sismo,
sino de cualquier desastre tanto natural o provocado por el humano que nos permita a todos pues tener un panorama acerca de lo que debemos y no debemos hacer. Para mí fue todo un gusto trabajar el día de hoy contigo. Soy el profesor Juan Manuel Fuerterosas y digo, en este caso, de estar siempre pendientes ante cualquier alerta, estar siempre con toda la actitud de hacer un protocolo antes, durante y después. Y recuerda, la salud es lo más importante. Hasta luego.